Tengo que empezar a hacer el proyecto, pero realmente no sé cómo hacerlo. Voy a empezar a buscar ideas y de ahí pues las voy anotando y veo cuál me gusta más. Claro que sí. Ninguna idea me convence y es muy tarde, estoy muy cansada. Mejor ya está, se queda así. Voy a ver una película y así agarro inspiración, o no lo sé. Ya está. ¿Te has preguntado cómo fue la educación antes de la llegada de los españoles? ¿O cómo es que llegamos al punto donde estamos ahora? Acompáñame en este viaje y lo descubriremos. Comencemos desde la época prehispánica. Aquí la gente se encargaba de formar jóvenes maduros y moralmente completos. Basaba su educación en herencia de antepasados y transmitiendo conocimientos. Esta educación comenzaba desde casa, siendo la madre quien les enseñaba lo básico a sus hijos, y era la edad de 6 o 7 años, cuando los varones comenzaban a ir a trabajar con el padre para aprender de su oficio, y las niñas se quedaban en casa para aprender de las labores. Durante esta época estaba muy marcada la diferencia de género y clases sociales. Para esto teníamos dos instituciones principales, el Calmecac, en donde se formaban los próximos líderes, guerreros y sacerdotes, hijos de una clase social alta, y por el contrario, el Telpochcali, quien formaba a los plebeyos, trabajadores y agricultores. Existió también el Hipochcali, la famosa casa de las doncellas, en donde se formaban a las sacerdotisas. Ahí no existía un maestro como tal, sino un conocido sabio, quien tenía más conocimiento del tema y se encargaba de enseñarlo. Las cosas cambiaron en 1492, con el descubrimiento de América, en donde los colonizadores trajeron nuevas formas de enseñar. Ahora eran los frailes, personas entregadas a la iglesia, quienes se encargaban de la educación y basaban esta en una católica. Las instituciones ahora eran conventos. Aquí se establecieron 4 niveles principales. Las escuelas de los mínimos y menores, en donde asistía la mayor parte de la gente, en donde aprendían a leer, escribir y a rezar. La de mayores y de latinidad les enseñaba las matemáticas, gramática, dictado y catecismo, orientado más a que tengan estudios superiores. La división de clases sociales y de género continuaba en esta época, siendo los hijos de los caciques quienes tenían más acceso. Las mujeres tenían más acceso a la educación también, pero conservando su labor como amas de casa. Por último, tenemos a la época de la independencia, en donde en 1810, ya hartos del control de los españoles, se rebelaron. Durante la lucha que duró 10 años, la educación quedó en un segundo plano y muy poca gente seguía estudiando. Durante esta se fundaron varias escuelas clandestinas, en donde los niños con hambre de conocimiento asistían. Pero fue gracias a la compañía lancasteriana que muchos niños más pudieron continuar con sus estudios, siendo este un sistema en donde los niños mayores y más estudiados, conocidos como monitores, enseñaban su conocimiento a pequeños grupos de 10, enseñando lectura, escritura y dejando un poco de lado la religión, pero sin abolirla completamente. Tenían materiales didácticos y usaban técnicas de premios y castigos. Las niñas acudían en cambio a escuelas denominadas amigas, en donde se les enseñaba a tejer, cantar y la religión. Esta tuvo su fin en 1845. Teniendo todo esto en mente, nos podemos dar cuenta que sí existieron muchas diferencias entre la educación a como la conocíamos antes a como la conocemos ahora. Principalmente las diferencias de género, en donde ahora tanto hombres como mujeres tenemos el derecho de poder estudiar, y no solo siendo los hombres quienes eran mandados a la escuela y las mujeres educadas en casa para ser amas de casa. Además, que tenemos que la educación ya no es 100% religiosa, es laica, y muy pocas instituciones son las que se encargan de tener aún esta parte. Además, la diferencia entre clases sociales ya no está tan marcada, siendo que ahora todos tenemos el acceso gratuito a la educación, una educación pública. También tenemos que en esta parte se sentaron algunas bases a la educación como la conocemos ahora, como son los distintos niveles educativos: primaria, secundaria, universidad y prepa. Y con todo esto en mente, ahora sí podemos decir que todo lo que tuvo que pasar fue un proceso para llegar a tener a la educación como la conocemos ahora. Me dormí. ¿Y la tarea? Ay, la tarea no la hice. Pero tengo una idea muy buena. Ok, aunque lleguemos tarde a la escuela, hay que terminar esto.